compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. William Sacher, un docente investigador del área de Ecología y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación para conversar sobre el gran ausente de la discusión nacional, que es el tema de la minería. Ahí los movimientos sociales han estado permanentemente exigiendo unos mínimos de respeto a la dignidad de la gente, a la sostenibilidad del país, pero en el mundo de los políticos y sobre todo en el mundo de la academia, como que hay una especie de guetos y no se discute en realidad el problema de la minería y el futuro del país. Así es que te quedo muy agradecido, William. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Muy a gusto estar en este espacio. Gracias por la invitación y pues por supuesto también de proporcionar un espacio de debate sobre ese tema tan urgente e importante que es la minería, y particularmente la minería a gran escala. Bueno, aquí hay importantísimos jugadores transnacionales apoyados por sus respectivos países. Estamos hablando de viejas estructuras dinerarias, financieras, vinculadas al poder de la tierra desde hace siglos, que tienen sus continuaciones y sus fachadas a través de otras filiales, pero que aquí en el Ecuador nuevamente van a dejarnos una situación muy problemática. Cuéntanos, ¿cómo entraste al tema de la minería? ¿Cuál es tu profesión y cómo así te has dedicado al tema? Sí, bueno, mi formación inicial es más en ciencias de la Tierra. Tengo un doctorado en ciencias de la atmósfera y los océanos, pero luego, pues, digamos, me interesé progresivamente al tema de la minería. En primer lugar, porque, bueno, a pesar de ser francés, viví en Canadá para precisamente hacer mi doctorado. Y ahí, como tú sabes, la cuestión minera es muy importante, domina muchos debates. Canadá, de algún modo, es uno de los líderes de la industria minera mundial. Sus empresas son conocidas y presentes en todos los continentes. Y pues poco a poco me interesé a la minería por su importancia creciente y que pues cada vez es más marcada de hecho. Y pues al llegar aquí en Ecuador se fortaleció pues mi interés por ese tema de estudio, ¿Cuánto por tiempo el... llevas ya acá en el Ecuador, William? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estás ya acá? Más de 15 años. Ah, qué bueno. Sí, así que bueno, me seguí interesando ese tema desde que ya llegué hace más de 15 años por la trayectoria precedente que había tenido de estudio de la minería y sus problemas en general. Y por supuesto, ya hace 15 años se estaban cocinando pues la realidad que se ha ido fortaleciendo y concretando hasta llegar a la situación de hoy. Pues más o menos, para hacerle corto, eso sería finalmente mi trayectoria. Tú tenías Y una por presentación, supuesto, ¿por qué no la compartes? Empecemos ya con ese formato y ahí yo te sigo interrumpiendo para seguir conversando. Entre otras cosas, justo mencionaste Canadá. Canadá y Australia son parte del Commonwealth, es decir, la prolongación o la nueva fachada del Imperio Británico, y justamente las son estructuras de poder que se han concentrado en la City de Londres, desde el poder financiero que han reencauchado estos intereses en el campo minero y precisamente en las líneas más depredadoras a nivel mundial, ¿no? en efecto, bueno, lastimosamente no he preparado, digamos, láminas para esa temática, pero sí la he trabajado a profundidad, es decir, en particular el caso de Canadá, pero en términos generales, las potencias y los capitales que dominan el sector minero transnacional, en particular aquel sector minero que está presente en toda la región latinoamericana, es de origen anglosajona. Entonces, ya sea canadiense, ya sea inglesa, como tú la mencionaste, pero también, pues por supuesto, australiana y estadounidense. Entonces, eso es el grueso de finalmente el origen de los capitales que vienen a invertir en la región latinoamericana y por supuesto en el Ecuador. Ahora, bueno, hay matices a eso, pero en términos generales es lo que podemos decir. Ahora, en cuanto a si quieres, las plazas financieras, las bolsas de valores, en efecto, estas han jugado un papel esencial en la promoción de proyectos mineros y en particular en la promoción de aquella actividad inicial de la minería que es la exploración, aquella actividad inicial que es una actividad de riesgo y que no es muy tentadora para cualquier tipo de inversionista,
por ser una inversión de riesgo, de algún modo se apoya en ese formato que es la bolsa de valores y esa inversión especulativa, si quieres, ese mecanismo especulativo bueno, que es inherente al de la bolsa de valores. Entonces, en ese sentido, las bolsas de valores han jugado un papel esencial en la promoción de la extensión de las actividades mineras. Claro, y además en darle también una extensión, si cabe la palabra, al tema de la especulación, es decir, sobre el problema de la incertidumbre que genera el tema de la inversión de riesgo, de la exploración, tienes el hecho de que se juega con la especulación, con el tráfico de las concesiones, inclusive con el secreto de la información respecto a dónde están los verdaderos yacimientos. Entonces, inclusive lastimosamente, ¿no es cierto? La pérfida Albión ha sido por siglos muy, muy hábil en generar todo tipo de guerras, precisamente para que los límites se acomoden a las concesiones y a las empresas favorecidas por esas concesiones a lo largo de los años, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir conversando sobre este tema, pero empecemos más bien, no quiero interrumpirte tu exposición, No, todo vamos con bien, el es tema que una viene. temática sumamente importante para entender también, pues, cuál es el origen de los actores transnacionales, como tú bien has dicho, que están en este momento a la cabeza de la mayoría de los proyectos mineros en el país. Cuáles capitales están detrás y cuáles son los mecanismos, los canales a través de los cuales circulan aquellos capitales. Y en efecto, las bolsas de valores constituyen, si quieres, centros neurálgicos a través de los cuales transitan los capitales para proyectarse en un país como el Ecuador y venir a invertir en proyectos mineros. Y como tú bien dices, hay un desafío en términos democráticos, porque aquellas bolsas de valores son ellas mismas empresas privadas que controlan ellas sin, digamos, consulta de ningún tipo de sociedades, pues la información que tiene que comunicar aquellas empresas que están registradas en aquella bolsa de valores. Por lo tanto, hay mucha información que sí, en efecto, no está divulgada y sobre todo la información acerca de cuáles son las condiciones según las cuales se adquieren las concesiones, cuáles son las condiciones según las cuales se operan las campañas de exploración y luego la misma actividad de extracción de los minerales. Y también hay un problema incluso inherente a la especulación y las ganancias que se generan a partir de aquella especulación, porque aquella ganancia se registra en las mismas bolsas de valores. Hay gente que detienen acciones de las empresas que realizan operaciones especulativas con ganancias millonarias, aquellos millones que se ganan pues digamos, con el respaldo, si quieres, de los títulos mineros, por ejemplo, ecuatorianos, nunca pues el pueblo ecuatoriano, ni pues el Estado, ni incluso la élite ecuatoriana ve mucho pues aquellos millones. Entonces hay toda una serie de desafíos asociados a esa cuestión de la concentración en las bolsas de valores de una sumatoria de capitales a partir de los cuales pues se operan aquellos proyectos mineros, ya sea en fase de exploración, ya sea en fase de explotación. Yo creo que es muy importante. Como usted que eres vos el que me estás jalando la lengua, ¿ah? Yo ya quería pasar a la parte técnica y ahorita me abres la puerta para pegarme un tiro de centro. Entonces, Adelante. acordémonos que el golpe de estado que dieron en Bolivia en contra de Evo Morales en el 2019, inclusive con el apoyo de ciertos sectores de la izquierda, rápidamente fue reconocido por el propio Elon Musk que era por el litio, ¿no? Y que ellos iban a dar los golpes de Estado que les dé la gana, así lo decía. Recordemos, a los compañeros que nos siguen, hemos hecho varias referencias a las conversaciones que hemos tenido con el finado Jaime Galarza, que él denuncia como muchas décadas antes de que se sepa que en el Ecuador había petróleo, ya hubo una guerra, la guerra de 1940-1941 con el Perú, fue la revancha de la guerra del Chaco en el que las compañías inglesas que estaban concesionadas en Paraguay le ganaron a las compañías gringas que estaban estacionadas en Bolivia. La revancha fue lo contrario, la compañía gringa que estuvo en Perú, la Standard Oil de los Rockefeller, le ganó a la Shell
que tenía aquí en el Ecuador, que además es la que promocionó el equipo Aucas, ¿no? Por si acaso, para que estén claros. Y en el caso de África, bueno, daría realmente horas y horas para hablar de las barbaridades, de cómo financian a grupos en nombre de la democracia, otras veces en nombre del islamismo, ¿no es cierto? Ahí está el tema de Boko Haram, ¿no es cierto? Vinculado a ciertos sectores también de capitales ingleses que ha estado, que inclusive ha recibido armas que la Unión Europea entregó al gobierno de Ucrania y que aparecen en una de las franquicias de Boko Haram en Mali, ¿no? Bueno, ellos están directamente vinculados con las concesiones mineras, ¿sí? Lo mismo pasaron en su momento con los movimientos de liberación nacional, con excepción de algunos que efectivamente tuvieron una vocación nacional y popular, ¿no es cierto? Hubieron una cantidad de grupos armados que después son los que tumbaron a estos gobiernos legítimos, justamente financiados por los intereses de las transnacionales, provocando verdaderos genocidios. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es verdaderamente un eufemismo hablar de un desafío democrático. Aquí lo que estamos hablando es del riesgo, ¿no es cierto?, de la degradación de la sociedad. En el caso colombiano ha sido claramente documentada la vinculación de las grandes transnacionales mineras petroleras con el tema de los paramilitares y el tráfico de drogas. Así es que de lo que estamos hablando es de algo tremendamente delicado y por eso te agradecemos mucho, William, al que nos pongas algunas referencias y por favor no te muerdas la lengua cuando tengamos que seguir hablando de estas vinculaciones de las transnacionales y de estos ejemplos que creo que son muy ilustrativos para nuestra audiencia. Dale. Bueno, sí, en efecto, pues es preciso adoptar un poco esas lentes de los recursos, en particular los recursos, como tú dices, el petróleo que dominó el siglo XX, tal vez hoy en día, pues, y se está visorando que los minerales van a dominar, pues, en cuanto a recursos al siglo XXI. Pues es preciso mirar las dinámicas políticas nacionales y geopolíticas a nivel pues regional y global a través de esa luz de el recurso, su control y su acceso. Y en efecto, pues es muy importante guardar eso en la mente cuando uno pues piensa en ese sector como es el de la minería a gran escala en particular y aquellos actores potentes que están detrás de aquel sector, ya sea los estados-nación, ya sea las empresas transnacionales. Ahora, en cuanto a lo que tú nos estás contando, sí, en efecto también he trabajado un poco el caso africano, en particular el contexto de la República Democrática de Congo, y ahí lo que sí se siente, y para tal vez dar un poquito de, digamos, apertura a unas reflexiones aterrizadas más a nivel del Ecuador, lo que se está constatando es que, en efecto, para el control de los recursos, aquellos poderes que están detrás de las empresas transnacionales, lo que tienen que hacer es transigir con aquellos poderes que en los hechos controlan los territorios, porque el control del territorio es una de las condiciones, si quieres, iniciales y a la vez más vez esenciales de la futura implementación de un proyecto minero. Entonces, hay una necesidad desde un inicio de aumentar para el control territorial para lograr un control total, para no decir totalitario a veces, sobre el territorio para el desarrollo futuro de esta inversión multimillonaria que requiere la construcción y luego la puesta en marcha de una mina a gran escala. Entonces, eso me parece importante y si me permites, para dar transición a un gráfico que les quería enseñar, que tiene que ver con, si quieren, pues un poco dar, voy a poner solo en pantalla grande, para dar un poco, digamos, un recuento del estado de situación en el cual se encuentra, pues, el Ecuador en este momento de cara a la extensión de la actividad minera a gran escala, es decir, aquella actividad minera industrial que contempla pues la remoción de miles, para no decir decenas, incluso cientos de miles de toneladas a diarios y luego, por supuesto, la exportación de los minerales en bruto hacia afuera. Aquí en este momento, pues eso es un mapa que elaboré en base al catastro minero, pues del 2021, que es el último al que he podido tener acceso, y también pues en base a información de las propias empresas mineras, he podido hacer un estado de situación de los proyectos mineros a gran escala en vigencia en este momento en el Ecuador. No necesariamente es un recuento totalmente exhaustivo, posiblemente hay
un par de últimos proyectos que han nacido, pero más o menos nos encontramos con más de 30 megaproyectos mineros que, como tú puedes constatar, se encuentran en su mayoría en las cordilleras, en la sierra, pues, del país. Y por supuesto está la Sierra Central y está también aquellas cordilleras que si quieres, están fronterizas con Perú, con la Cordillera del Cóndor, la famosa Cordillera del Cóndor, y la Cordillera del Cutucú, que está en la provincia de Morona, Santiago. Contamos con esos 30 megaproyectos, las concesiones que abarcan, pues las concesiones que están asociadas a aquellos megaproyectos, cubren un total que representa el 9% del territorio nacional. Y de estos 30 megaproyectos en vigencia, más de 20 están enfrentando unos movimientos de resistencia, de conflictividad social alta. De estos 30 megaproyectos, tan solo dos se encuentran en la fase llamada de extracción. El proyecto Mirador, del cual, si quieres, hablaremos más a continuación, que es el primer megaproyecto de explotación de cobre a cielo abierto que se implementa en el Ecuador, así como el proyecto Fruta del Norte, que es un proyecto de explotación de oro subterráneo en manos de una empresa canado-sueca que se llama Lundin Gold. El proyecto Mirador se encuentra en manos de empresas mineras chinas, la Tongling y la CRCC. Ya, entonces, eso para dar un poco un recuento y para, pues, proporcionar un poco de datos a, pues, Cuéntanos rápidamente, nuestros por favor, oyentes. así a grosso modo, cuáles son los principales minerales que están saliendo de estos proyectos. Bueno, en este momento solo están saliendo minerales de estos dos proyectos, Mirador y Fruta del Norte. Mirador es el cobre, el metal objetivo esencial es el cobre. Hay también un poco de molibdeno oficialmente. ¿Ya? Y Fruta del Norte es sobre todo oro, pero hay también un poco de plata. Ahora, ¿Ya? esto es importante, cuando dijiste oficialmente, yo creo que hay que subrayar ese tema, porque es lo que nos dicen ellos. Ahora, el problema es que nadie está fiscalizando cuánto en realidad sale. Ellos nos dicen que salen, no sé, pues creo que son 5 partes por millón de cobre y no se sabe si es que son, podrían ser 6. ¿Quién en el Ecuador tiene la capacidad de hacerlo y quién lo está haciendo? Y lo mismo pasaría con el oro y con la plata, ¿no? Entonces, el problema es que ahí puede, como está sacando el lodo, y no tiene el Ecuador un solo gramo de valor agregado, digamos, no hay ninguna, yo pongo en comparación con Chile, ¿no? Hace 150 años en Chile hacían toda la elaboración del cobre, no solamente la extracción, sino la elaboración del cobre. Ahora solamente se ha retrocedido tanto que solamente se saca el lodo. Y son en otras partes los que terminan decidiendo cuánto. No se sabe si es que hay tanto, cuánto hay de molibdeno y si no habrán tierras raras, no habrá uranio, no habrán otras cosas, ¿no? Bueno, claro, en efecto es un gran problema y te agradezco por pues apuntarlo. Es un gran problema y que en efecto está vinculado a, de algún modo, la incapacidad institucional y posiblemente incluso en términos de conocimientos de los procedimientos industriales que se dan en el momento de la extracción y luego de la concentración de aquellos minerales por parte de el Ecuador. Y también hay que decir el control por parte de los actores mineros transnacionales de la cadena que va desde, pues, el punto de extracción hasta el punto de exportación, que, bueno, es a partir de la costa pacífica, que luego se exporta, sobre todo en el caso de Mirador, pues el concentrado de cobre hacia China. Y en el caso de oro, no sé, desconozco hasta dónde va. En general, las grandes refinerías de oro están ubicadas sea en Suiza, creo que hay un poco en Estados Unidos o también pues en Escandinavia, uno de los países nórdicos. Pero en todo caso, pues en efecto, hay ese desconocimiento acerca de la concentración efectiva de aquellos minerales que salen y los tipos de minerales que salen en el caso del cobre, en este concentrado, que contiene una suerte de mezcla de cobre, otros minerales y de agua. Y estos otros minerales, en qué concentración se encuentra, de qué tipos son, pues hay mucho desconocimiento acerca de ello. Está lo que la Ahora, empresa declara, por supuesto, y está lo que cabría, pues, verificar y fiscalizar, como tú bien dices.
Ahora van a tener que disculpar que yo soy muy mal pensado, porque lastimosamente en los últimos años piensas mal y aciertas. Me estaba acordando de los embarques de cocaína en los containers de bananos. Si es que estamos hablando de 5 partes por millón, cuando estamos hablando de partes por millón, me preguntaría qué tan difícil sería el diluir cocaína aquí y luego refinar y secarlo para extraer la cocaína en medio del lodo que sacan las partes por millón en otro lado, ¿no? Bueno, te dejo esta hipótesis. Yo no tengo ningún elemento para poder, digamos, analizarla. Lo que sí se puede decir es que en el concentrado de cobre, ¿por qué se llama concentrado de cobre? Porque el estado inicial en el que se encuentra el mineral en el subsuelo, al punto en el que se encuentra en el momento de la exportación, hay un proceso de concentración. Entonces, en el subsuelo, en el caso del cobre, por ejemplo, se encuentra el mineral en una concentración que es inferior al 1%. ¿Ya? Entonces, de la roca que se extrae, menos del 1% contiene cobre. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que, pues, para cada 100 kilos de roca extraído, pues tenemos menos de 1 kilo de cobre. El resto se convierte en desechos. Y lo que se hace a través del proceso de concentración es que se intenta aumentar considerablemente la concentración de cobre en el producto para que se pueda exportar y en ese producto de exportación el cobre esté presente más o menos en una concentración de 30%. Entonces hay un aumento de concentración en ese proceso del cual se encarga la extracción y luego el beneficio, como se le llama, en el mismo sitio de las mineras. En este caso de Mirador, hay ese proceso de concentración que permite pasar de una concentración de menos del 1% al momento de extraer la roca fresca al más o menos 30% al momento de exportar. Pero nuevamente, como tú bien dices, eso implica, sigue siendo una exportación de la materia bruta y no existe una capacidad por parte del Ecuador de aprovechar del mayor valor, pues de la riqueza de aquel producto, que viene después de la refinación. Etapa que hasta la fecha pues no se ha conversado para el Ecuador, que pues va a seguir en esa senda que fue la que caracterizó la época petrolera y épocas anteriores de extracción de materia prima o de bienes naturales y de su exportación en forma bruta sin aprovechar el valor de valor agregado. Yo había mencionado el tema de lo de Chile hace 150 años, pero un ejemplo más reciente en el Ecuador hace solo 40, 50 años. Hubo también la fiebre de Nambija y con niveles de violencia muy grandes y una cuestión así. El Banco Central del Ecuador, que no es precisamente una trinchera de la extrema izquierda, ni de nacionalistas, ni nada por el estilo, intervino y solo por el hecho de que se tenía el oro, allí sí se lo refinaba, se lo procesaba y se lo medía, sobre todo, no solamente en calidad, sino en cantidad, redujo los niveles de violencia de una manera muy importante, pero además aumentó las reservas del país y permitió que haya una mejora en la balanza de pagos, porque el problema en ese entonces, ¿no es cierto?, era que empezó ya a liberalizarse el comercio exterior y buena parte de las exportaciones jamás, muy buena parte de los dólares de las exportaciones jamás ingresaron al país. Imagínense lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Bueno, claro, digamos, hay varios sectores que exportan oro. Por supuesto, está este sector a gran escala, del cual es parte Fruta del Norte, y está toda una serie de pequeños explotantes de tamaños variables, desde, bueno, en escala media, escala pequeña, incluso informales. Y todo este oro, por supuesto, también circula, es exportado posiblemente. Ahora, está el tema también de la refinación. Entonces, cuando tú hablas del oro que se encuentra en los bancos centrales, ese oro en general es un oro que alcanza un grado de pureza que es muy importante, ya el 99,9%. Y ese grado de pureza, muy pocas fábricas son capaces de alcanzarlos en el mundo. Entonces,
hay oro y oro, para decirlo de otra manera. Depende del grado de pureza que se está buscando y cuál es su destino. Si su destino es en el subsuelo de un banco o si su destino es la joyería, digamos, de calidad moderada. Digamos, hay ahí toda una serie de consideraciones que tomar en cuenta para pues abordar ese tema del tipo de oro que se está intercambiando y su grado de pureza. Pero bueno, no es necesariamente nuestro tema de discusión hoy, pero sí hay que tener cuidado Solo con le eso pongo también. una notita adicional en lo que acabas de decir, porque el Banco Central tuvo además de ese entonces, ¿no? Lo estamos hablando en los años 80, tuvo la lucidez de que como tenía la materia prima, también incursionó en aguas abajo, se dice, ¿no? En el tema de capacitar artesanos en orfebrería, recuperando lo que ha sido la escuela quiteña, ¿no? Y ahí una buena parte, claro, es una artesanía muy puntual, con un nicho de mercado muy de élite, digamos, pero se formó una parte muy importante de artistas que todavía operan en el mercado nacional e internacional, no solamente para que quede constancia de las cosas que en algún momento el Ecuador de ACEFU podía hacer y que ahora ya no lo hace. En efecto, en efecto. Bueno, y para seguir, bueno, un poco el relato, claro, hay que tomar conciencia también de que el Ecuador, de algún modo, ha venido tarde a ese negocio que es el de la minería a gran escala. Si se compara con sus vecinos, tomado como ejemplo Colombia, Perú, o Bolivia incluso, pues obviamente la minería a gran escala en el Ecuador es un sector que emerge más o menos recientemente, como he mencionado anteriormente. Recién Mirador y Fruta del Norte entran en esa fase de extracción. Justo antes de la pandemia fue el momento en el que Mirador, primera mina a gran escala en entrar en actividad en ese país, pues entra en su fase de extracción. En las décadas precedentes, pues desde los años 90 más o menos, todo lo que precedió fue una actividad de minería a gran escala asociada exclusivamente a campañas de exploración. ¿En qué consiste una campaña de exploración? En averiguar acerca del potencial geológico del subsuelo, de convertirse en un activo rentable al momento de extraer pues, y de convertirse en un producto de exportación. Entonces, todas estas décadas, desde los años 90 que empiezan las inversiones en exploración, pues con, por ejemplo, todo lo que es la Corria del Cóndor o también en la zona de INTAC, pues todas estas zonas que fueron las primeras en las que el capital transnacional invierte en actividades de prospección y exploración, pues luego se fueron generalizando a escala del país campañas de exploración para convertir al país hoy en este estado de situación en el que pues estamos en un momento en el que Ecuador está convirtiéndose en una economía de exportación de minerales a gran escala y pues a tal punto que se está proponiendo desde ciertos discursos pues de los gobiernos incluso que se han sucedido en los últimos años a convertir y a, digamos a reemplazar el petróleo por los minerales como primer producto de exportación. Oye, en este gráfico muestras que del 2009 al 2016 creció de 0,4% del PIB al 0,9% del PIB, pero bueno, es una época en la que el PIB prácticamente se duplicó. Y luego del 2016 al 2023, en el que el Producto Interno Bruto ha quedado estancado, se tiene un aumento al 4,1%. Esto es un tema muy importante, insisto, porque en términos comparativos significa que el resto de las ramas se mantuvo relativamente estancado frente al crecimiento de la cuestión minera, ¿no? ¿Tú tienes alguna idea de cuánto empleo directo e indirecto esto ha significado? Ah, me estás tomando la lección inmediatamente, pero por ejemplo, la mina Mirador, pues claro, hay que distinguir, por supuesto, el sector a gran escala del sector minero, si quieres, histórico. Prefiero llamarlo así que la minería ilegal, como se le llama a veces. O hablar también, se puede hablar de minería nacional. Pero la minería transnacional a gran escala
emplea cerca de 2.000 empleos directos. ¿Ya? Eso es más o menos son más o menos las cifras, sería 1.500 para el proyecto Mirador y alrededor de 500 para Fruta del Norte. Y luego, pues hay que añadir a eso los llamados empleos indirectos, que son difíciles de cuantificar, se requiere mucho, se terciarizan muchas actividades alrededor de los proyectos mineros para precarizar también el trabajo, pero ahí no tengo cifras, digamos, acertadas, solo están cifras de las mismas empresas que son difíciles de, digamos, de confirmar. Pero bueno, son más o menos miles de empleos que están alrededor. Eso es el orden de magnitud de estos megaproyectos mineros. Ahora, ¿tú tienes cifras de cuánto exportan y cuánto efectivamente se queda en el Ecuador? Es decir, cuánto es lo que ellos pueden vender, cuánto las transnacionales venden y cuánto es lo que efectivamente se queda en impuestos, en regalías, etcétera. Bueno, eso podría conversar un poco más a continuación, Ya, eh, a raíz de un análisis que he realizado para pues, una serie de proyectos mineros, un análisis más prospectivo, pues que tiene que ver con intentar cuantificar cuánto se quedaría en el Ecuador si es que se explotan los minerales que están en manos de pues, las principales empresas presentes en el país en este momento versus cuánto se extraería y cuánto se exportaría. Pero bueno, si quieres podemos dejar eso para más, un poco más a claro, claro. continuación, Sí, sí, sí. para Sí, lo seguir vuelvo a un tratar poco más adelante. de manera algo lógica con lo que quisiera también conversar, para que también pues la gente sepa un poco cuál es la historia que trae y digamos, que caracteriza esa instalación progresiva del sector minero a gran escala en el país en Eso las está muy últimas bien. Sigue, décadas. sigue tu esquema entonces. Sí, bueno, en primer lugar, también quería mencionar que sí, o sea, el hecho de que la mayoría de estos proyectos mineros se encuentren en la sierra, en las cordilleras y más precisamente en las partes altas de las cuencas hidrográficas, en ciertos casos, como es el caso del proyecto Loma Larga, que hoy en día está muy pues, discutido, debatido, pues próximamente habrá una gran manifestación en la ciudad de Cuenca movilizando a muchos sectores en contra de ese famoso proyecto Loma Larga, pues él se encuentra en una zona de páramo, ¿ya? Entonces, estamos hablando de zonas que están en las partes altas de las cuencas hidrográficas, pues lo cual implica una serie de consecuencias potenciales para los recursos en agua, para los ecosistemas y para las poblaciones aguas abajo. Y hay que recordar, pues, que Ecuador no es necesariamente un país muy apropiado para aquella actividad que es la minería a gran escala. ¿Por qué razón? Porque, bueno, es un país altamente sísmico, es un país altamente pluvioso y se sabe que los grandes accidentes, los grandes problemas que vienen con la contaminación, incluso los grandes accidentes industriales que ocurren alrededor de las grandes minas, vienen con terremotos o vienen con inundaciones. Pero también hay que decir que el Ecuador es un país altamente biodiverso, altamente agrícola, pues de caprichosa topografía y pues de débil institucionalidad, lo cual pues conforma una suerte de contexto particularmente preocupante para la generalización de aquella actividad que es la megaminería a gran escala a la escala de todo el país, de todas Yo, las yo sierras pensé que ibas a cordilleras del decir, país. todo esto configura un cóctel explosivo, hombre, porque esto realmente, justamente la convergencia de estos temas marca una situación de gran fragilidad para la población ecuatoriana, ¿no? Para el Sí, en futuro. efecto. Y a menudo pues se dice, pero bueno, es lo mismo que el petróleo. Lo que sí es importante y es lo que voy a intentar mencionar más a continuación y demostrar de algún modo, es que la magnitud de la contaminación generada a raíz de aquella minería a gran escala actual, pues estamos en dos o tres órdenes de magnitud en términos de consecuencias, en términos generales en comparación con las consecuencias, ya sea ambientales, ya sea sociales, ya sea para la salud pública, que ha implicado pues la explotación petrolera en los últimos 40 años. Claro, ¿no? Y de hecho hay actores como, qué sé yo, que acaban de despedir a varios dirigentes sindicales como David Almeida, por ejemplo, en que no se puede dudar de su inmensa responsabilidad con el país, ¿no? Creo que hay una gran cantidad de técnicos ecuatorianos y de trabajadores
manuales ecuatorianos que a lo largo de las décadas han mostrado su patriotismo en ese sentido, ¿no? En efecto, bueno, hay una cuestión también, por supuesto, de, bueno, digamos, la extracción de recursos, sea minerales o petroleras, pues plantea, por supuesto, ese desafío de la soberanía y atropella en muchos sentidos, pues, la soberanía de los estados-nación. En el caso del Ecuador, yo lo que quiero, pues, describir un poco es el de, pues, ahora el ejemplo de minería que tenemos, el ejemplo de minería a gran escala, que es Mirador, que ya tiene 5 años de explotación. Entonces, ya tenemos una serie de, si quieres, incluso en términos gráficos, como estoy exponiendo con esa diapositiva, pues ya podemos mostrar a el pueblo ecuatoriano qué consiste aquella actividad que es la minería, la megaminería, como se le llama a veces, actual, que no tiene nada que ver con la minería histórica que se ha implementado y conocido en el país, que es una minería pequeña de socavón, con muy pequeños recursos, muy pequeña inversión, maquinarias, procedimientos industriales y pues generación de desechos y necesidades de insumos que no tienen nada que ver con lo que es la megaminería en la actualidad y en particular el caso de Mirador, sobre el cual pues quisiera hablar ahorita. Bueno, entonces el proyecto Mirador, como hemos dicho, es un proyecto que se encuentra pues en la frontera con Perú. De hecho, es problemático porque ese proyecto se encuentra a tan solo 4 kilómetros, menos de 4 kilómetros a vuelo de pájaro de la frontera con Perú y se encuentra en la famosa Cordillera del Cóndor, que es territorio ancestral Shuar. Y pues lo que ha sucedido en los últimos años es la producción progresiva de un territorio minero industrial que pues ha sido acompañado de una serie de grandes problemáticas que ha implicado pues para las empresas mineras, primero unas empresas canadienses, en particular la Corriente Resources, que fue una empresa junior, que fue la primera dueña del proyecto Mirador, y luego las empresas chinas que adquirieron el proyecto en el año 2010 durante el correísmo y cómo pues estas empresas progresivamente instalaron pues un Disculpa, espacio, una temporalidad, la pues empresa un Junior territorio megaminero. dijiste que era canadiense, ¿no? Originalmente. Inicialmente, la empresa Junior sí era una empresa canadiense, como es el caso y como ha sido el caso incluso en el país de más de los 2/3 de las empresas juniors de exploración. Porque nuevamente Canadá es un país que se ha especializado en la promoción de aquella actividad que es la exploración. Actividad de exploración que consiste, por supuesto, como he mencionado, en identificar potenciales anomalías geológicas en el subsuelo, pero también que consiste en averiguar acerca de la preparación en la superficie de las precondiciones sociales, políticas y, por supuesto, materiales para la futura inversión que implica, pues, la construcción de una mina y su puesta en operación. Entonces, las empresas de exploración realizan pues una doble tarea. La primera tarea es la de explorar el subsuelo, una tarea técnica si quieren, pues que implica la ubicación y la identificación de yacimientos, pero también una tarea de preparación de las precondiciones necesarias a la inversión a gran escala que supone pues la minería industrial en la actualidad. Aquella preparación de las precondiciones materiales y sociales son las que se han manifestado a lo largo de las 2 a 3 últimas décadas en el Ecuador y que han implicado tanta conflictividad y tantos problemas. Solo para mencionar, aquí en esta diapositiva lo que estamos viendo es una de las dos represas, bueno, aquí es la represa, y pues son embalses, relaveras, como se les llaman a veces. En realidad son los desechos de la mina Mirador, es decir, son los desechos de la explotación de los minerales. Son desechos en general altamente contaminantes, pues que son generadores de una acidificación de pues los suelos y las redes hidrográficas alrededor y ¿Cuáles son los pues elementos presentan. tóxicos más importantes de estas relavaderas?
En general son los metales, los llamados metales pesados, ¿ya? Entonces es muy común encontrar en estas piscinas de relaves, como a veces se les llaman, una serie de metales problemáticas en cuanto a su liberación directa en el ambiente, como puede ser el arsénico, puede ser el cadmio, el níquel, el plomo, el antimonio, etcétera, así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos una serie de elementos que son conocidos por causar una serie de patologías y problemas en términos sanitarios o de afectación incluso a los ecosistemas, en particular los ecosistemas fluviales, que están contenidos en estos tipos de botaderos. Uno de los problemas es que estos botaderos, pues una vez que han sido acumulados estos desechos, se quedan. ¿Ya? Y las represas son construidas y se van a mantener a perpetuidad en el lugar. ¿Ya? Entonces, esa es una de las dos relaveras del proyecto Mirador, que cuenta dos, y esa es la más pequeña, que de hecho en este momento está a punto de alcanzar su nivel su nivel máximo, y pues la mina ha empezado a pues acumular sus desechos en otro botadero, otra regadera que es situada justo al lado y de la cual hablaré un poquito más a continuación. Ya, solo Entonces, para nuestra audiencia, la experiencia que hay, es decir, la preocupación que expresa William no es sacada de los cabellos, es la experiencia histórica de todo este tipo de explotaciones. Y aquí en el Ecuador tenemos una experiencia muy amarga con las minas de oro de Portobelo, cuyo cenit, digamos, fue en los años 30, imagínense, es decir, estamos hablando de hace casi 100 años que esta empresa transnacional, por cierto, hacía su agosto aquí en el país, y sin embargo los pasivos ambientales fruto de estas relaveras están presentes hasta hoy día, e inclusive han generado conflictos internacionales con Perú porque se sigue contaminando el agua de los ríos fronterizos. sí, y eso que las cantidades que se han generado hace un siglo no tienen nada que ver con las que se van a generar y se están generando en este momento con aquellos megaproyectos mineros, como es el caso del Ecuador. Ya vamos a ver un poco más a continuación de eso. Bueno, lo que quería hacer, no sé si se... Ahí, Ahí ya. está. Quería solo hablar un poquito de las características de aquel proyecto y Mirador, y luego hablar un poco de las circunstancias según las cuales precisamente se ha producido aquel territorio megaminero. En este caso, para el proyecto Mirador, que es el primer ejemplo del cual disponemos y en el cual nos podemos apoyar también para de algún modo un poco proyectar en qué estamos transformando al Ecuador y sus cordilleras y cuáles son los problemas que eso va a implicar para el futuro. En el caso del proyecto Mirador, como he dicho, se van a disponer los desechos mineros en dos grandes relaveras. La primera, que tiene una capacidad de 44 millones de metros cúbicos, y la segunda, mucho más grande, que es la que se está empezando a llenar, que tiene una capacidad de 447 millones de metros cúbicos. Bueno, para dar un poco así una idea, la capacidad de ese dique de relaves, pues es tres veces el volumen del lago San Pablo. Entonces, vamos a terminar más o menos, porque depende también de qué futuro va a encontrar pues el proyecto Mirador, pero estaríamos al menos pues con una cantidad de desechos almacenados aquí en esta parte alta de una cuenca hidrográfica que es la del río Quimi y luego el río Zamora, que equivale a tres veces el volumen del lago San Pablo de desechos altamente contaminantes y que, digamos, liberarían crónicamente una contaminación en las redes hidrográficas y también amenazaría con pues una rotura y un gran accidente de gran envergadura como se han observado en los últimos años en numerosos países, en particular Brasil. Luego, además de estos desechos que son más líquidos, tenemos desechos que se pueden calificar de sólidos, que son en realidad pues lo que a veces los mineros llaman los estériles o las escombreras, que es toda aquel parte de la roca que no es considerada como útil para digamos, estar sometida al proceso de extracción, al proceso de tratamiento químico y mecánico.
Entonces, es una roca que apenas está sacada del tajo, que está aquí ubicado, apenas se la saca, se la, digamos, se la acumula al coste y se la deja así nomás, pues acumulada. El problema que implica estas escombreras es que cuando se extrae, pues la roca desde el subsuelo y se la trae de manera repentina a la superficie, se expone aquella roca a otras condiciones químicas y físicas. Y en particular se expone aquella roca al oxígeno y se expone aquella roca a un proceso acelerado de oxidación. Ese proceso de oxidación es muy problemático porque es el que implica una acidificación de los medios y estas escombreras representan en realidad un sitio concentrado generador de acidez que luego se va a conectar con las redes hidrográficas, ya sea de superficie, ya sea subterráneas. Entonces, eso es un gran problema porque aquellas escombreras, nuevamente, como es el caso de también pues, los diques de relaves con los desechos líquidos, van a quedarse aquí en el sitio y van a permanecer incluso mucho más después de que haya cerrado el proyecto minero y se haya explotado todo el mineral Déjame rentable. subrayo el punto que mencionabas de que estas son zonas de altísima pluviosidad, pero además son zonas de nacimiento de varios ríos, es decir, que estamos hablando de que hay una escorrentía, es decir, esto es una parte de la orografía que opera casi como una esponja y que termina a veces visible en los ríos que se pueden ver, pero hay otras partes que tiene que ver con niveles freáticos, es decir, el agua subterránea y eso se va filtrando aunque no se lo vea. Ahí está un riesgo gigantesco que puede acumularse a lo largo de muchos años y que solamente cuando ya sea demasiado tarde se puede ver, digamos, ya los efectos finales de lo que William está planteando, ¿no? Es una fuente de contaminación que se genera de manera repentina a raíz, bueno, durante, digamos, el tiempo que dura la explotación, que son 2, 3 décadas, y cuyos efectos se van a manifestar durante siglos, ¿ya? Porque son focos de contaminación que pues se dejan acá y obviamente pues para poder, digamos, controlar pues, y si se quisiera anular aquel efecto contaminante de aquellos sitios, aquellos botaderos, pues se debería recurrir a una inversión que más o menos, al menos sería equivalente a la inversión que supone pues el desarrollo de la minería. En el caso de la mina Mirador, en este momento se ha alcanzado a casi 2.000 millones de dólares de inversión. ¿Ya? Entonces, eso sería más o menos la inversión que tal vez se debería implementar para poder pues, eliminar pues, las consecuencias en términos de foco de contaminación que representan aquellos botaderos que son tan solo los desechos sólidos como los desechos líquidos. Entonces, todo eso son, digamos, son problemáticas que tienen vocación a generalizarse por el hecho de que, como hemos visto, hay proyectos mineros presentes en muchas partes de toda la zona de la Sierra Ecuatoriana. Sigamos. Sí, estoy intentando, pero creo que toma tiempo. Ahí. Ya, entonces, lo que quería decir y recordar es que para llegar a esa etapa de explotación, de la cual vamos a ver un poco más de ilustración más a continuación, lo que se ha tenido que proceder por parte de los actores mineros y a menudo, hay que decir, en colaboración con pues, los estados y los gobiernos que cualquiera sea su color político, han promovido aquella actividad que es la minería a gran escala en las últimas décadas, pues se ha procedido a una adecuación del territorio, a la preparación de una serie de condiciones materiales sociales o sociopolíticas que son las que mínimamente necesitan los actores mineros para precisamente encaminar esa inversión multimillonaria. En el caso de Mirador son 2.000 millones de dólares, incluso van a ser más en el futuro. Entonces, los actores mineros y toda la cadena de actores que están incluso detrás de los mineros, porque detrás de las empresas mineras están bancos que son los que pues prestan todos los fondos que necesitan los mineros para desarrollar sus proyectos, pues toda esa cadena de actores exigen la garantía máxima de que
haya un control absolutamente total sobre el territorio y un control también de las poblaciones y de cualquier actores críticos que potencialmente pueden enfrentar a la minería. Entonces, Para el caso la del Mirador preparación del... y para el caso de los dos proyectos que estás mencionando, ¿tienes referencia de cuáles son los bancos involucrados, nacionales, extranjeros? En el caso de Panza San Carlos, como es un proyecto que sigue en la fase de exploración, aún no se ha invertido más allá de decenas de millones de dólares que corresponden a las compañías de exploración. Entonces, en este caso, el financiamiento, como he dicho, ha venido pues en épocas anteriores, en el caso de la empresa canadiense de la Bolsa de Valores. Pero en el caso del proyecto Mirador, pues que está en fase de explotación, el financiamiento ha venido de bancos chinos, porque las empresas chinas Tongling y CRCC son las que están a la cabeza de este proyecto y claro, se han implementado, digamos, han construido la mina durante el correísmo, época durante la cual se ha favorecido de algún modo, pues, China como socio de numerosos proyectos llamados estratégicos. Entonces, en este caso, pues, los financiamientos vinieron por su inmensa mayoría de bancos chinos, ya Exim Bank y otros de bancos chinos importantes. Y como decía, pues claro, la fase de preparación y digamos, de adquisición de un control sobre el territorio que era el territorio de la parroquia de Tundaime, que es la parroquia directamente afectada en el cantón El Pangui por el proyecto minero, pues lo que ha implicado esa fase de adecuación de las condiciones de la producción de un territorio minero son una sumatoria de procesos violentos que ha implicado acaparamientos de tierra, pues por supuesto fraudes, engaños, usos de testaferros, la militarización de los territorios, desalojos, pues destrucción de territorios, de vivienda, acaparamientos de vías, pues desforestación, destrucción de ecosistemas, criminalización y así sucesivamente. Entonces, que están de algún modo ilustradas un poco por las fotografías que son tomadas, sea del contexto del proyecto Panza San Carlos, sea del proyecto Mirador. Pero bueno, en este caso es del proyecto Intact, esta foto a mano derecha, pero es una de las únicas. Pero en todo caso, la, digamos, esa fase que consiste en la fase de exploración minera y la adecuación de las condiciones necesarias a la inversión a gran escala es una fase sumamente violenta y es la que han conocido numerosos territorios ecuatorianos a lo largo de las últimas décadas y que siguen dándose. Por ejemplo, en el caso del proyecto La Plata, que digamos, ha tenido mucha visibilidad mediática últimamente, o el proyecto Curipamba en este momento, momentos en los cuales hay mucha represión hacia actores críticos, poblaciones rurales, poblaciones indígenas que están en estos sitios y que en numerosos casos, al menos parcialmente por parte de la población, hay actores que critican y que se resisten a la instalación de la megaminería. Entonces, eso es, pues, la etapa de violencia que condiciona la posibilidad de una versión a gran escala más a continuación. Y eso creo que es muy importante tenerlo en la mente, porque para cualquier territorio en el cual se llega a una empresa minera transnacional con la voluntad de desarrollar un proyecto minero, tarde o temprano existe esa posibilidad de un proceso sumamente violento que va a corresponder al acaparamiento de tierra y a la producción de un espacio, una temporalidad que son necesarios para la puesta en marcha de la inversión multimillonaria. De acuerdo. Bueno, eso voy a pasar. Ya, entonces, en este momento quiero dar un poco de ilustraciones para que también la gente se dé cuenta de lo que se está tramando en las cordilleras ecuatorianas en este momento, de el nivel de transformación pues, que ha acompañado la implementación de este proyecto Mirador. Aquí tenemos una imagen de Google Earth en la que podemos constatar pues, la extensión y el nivel de transformación que ha implicado pues, la instalación del proyecto Mirador, con aquí esa piscina de relave
esa primera piscina de relave cuya fotografía hemos visto antes. Aquí una segunda piscina de relave y es la que va a contener más desechos. Imagínense que esa represa que aquí vemos, bueno, y que tendremos una fotografía más a continuación, al final de la vida de la mina se prevé que tendrá una altura de 300 metros. Eso convertiría a aquel dique de relave, aquella relavera, en pues la más alta de toda la región latinoamericana. ¿Ya? Y como hemos visto, con todo el contexto altamente problemático que implica pues la Correa del Cóndor, como zona sísmica, zona altamente pluviosa y así sucesivamente. Creo que Y alrededor, la presa de las Tres Gargantas en China tiene poco más de 100 metros, ¿no? no sé exactamente cuál es su altura, no tengo la cifra en la mente, pero en todo caso Bueno, es porque una presa. 300 metros de altura significa un dique que sería una maravilla, digamos, de ingeniería civil. Sí, bueno, ojalá, ojalá fuese el caso. Uno de los problemas que existe con los diques de relaves y la construcción de estas represas que estamos viendo acá y que recién se está construyendo, cada vez se va, digamos, acumulando pisos y se va a convertir en una represa que va a tener realmente esa altura de más o menos 300 metros. Uno de los problemas con las represas, los diques de relaves mineros, es que no son como las represas hidroeléctricas, porque las represas hidroeléctricas, incluso cuando se descomisionan, cuando se deshabilitan, lo que se puede hacer es paulatinamente pues vaciarlas y dejar aquellas infraestructuras que por más fea que sean, pues no representan necesariamente mucho peligro. Pues se deja que el agua corra y nada más se la deja pues así nomás. En este caso, obviamente, se deja a los desechos aquí acumulados, pero no se les pueden liberar pues a los desechos porque son contaminantes. Y el problema es que la empresa minera, una vez que va a haber explotado todo el mineral rentable en este sitio, obviamente pues va a salir del país. Entonces, ¿quién se va a encargar de la gestión, el monitoreo de los riesgos que pueden representar en términos de contaminación crónica, incluso en términos de accidentes industriales? Pues aquellas represas. Por supuesto, será el Estado ecuatoriano y obviamente por consecuencia responsabilidad de los ecuatorianos y las ecuatorianas en su conjunto, que van a pagar por pues, la gestión de aquellos desechos. Y aquí vemos el resto de las instalaciones mineras con aquí el tajo de la mina que pues alcanzará al final de la vida de la mina 1,5 kilómetros de diámetro y alrededor de 1 kilómetro de profundidad. Y pues hay otras instalaciones, incluidas unas nuevas instalaciones que van a corresponder a un segundo cráter que se está visorando. En el caso de Mirador, el yacimiento llamado Mirador Norte, que la empresa ya cuenta con la autorización para poder desarrollar pues su extracción. Entonces, en todo caso, eso es el panorama que se está dibujando con pues imágenes satelitales. Aquí está la parroquia de Tundaime, inmediatamente aguas abajo de aquellos diques de relaves. Entonces, realmente se encuentra bajo esa espada de Damocles de un posible riesgo de rotura, lo cual implicaría una desaparición total pues, de este pueblo, por supuesto. Y aquí pues tenemos con esa imagen también una impresión que se puede dejar solamente precisamente fotografías aéreas o satelitales de la magnitud de la transformación que implica pues un proyecto minero en términos de emprendimiento. Bueno, aquí algunas fotos, eso es una foto reciente del Tajo que acabo de señalar. Puedes retornar a la previa para ver dónde estaba localizado el Tajo? Ubícanos. Es eso. Aquí, Ya. aquí está el Tajo. Ujú. Entonces es ese Tajo, es una imagen reciente del Tajo. Y bueno, ya poco a poco, como ustedes saben, pues se va excavando y se va creando pues estas terrazas para poder alcanzar cada vez una profundidad mayor y alcanzar los minerales de interés o la roca de interés.
Eso es el dique de relave, el segundo dique de relave que alcanzará al final de la vida de la mina una altura de 300 metros y que en este momento pues recién alcanza unas decenas de metros de altura, pero que se va poco a poco llenando y que nuevamente cuando la mina terminará, que se está visorando que será más o menos en 2050, pues se está esperando que aquel dique alcanzará una altura de 300 metros. Algunas consideraciones acerca de pues, los insumos que se necesitan para este tipo de proyectos. Aquí tengo una serie de cifras que creo que son de interés, más aún cuando, pues, obviamente el Ecuador, como hemos podido vivirlo en los últimos años, está viviendo periodos de escasez de electricidad. Entonces aquí he hecho algunos cálculos, pues, tanto para el proyecto Mirador como para el proyecto Fruta del Norte, que son los dos, nuevamente los dos proyectos mineros en este momento, que han alcanzado la fase de extracción de los minerales. Entonces, en el caso del proyecto Mirador, se está extrayendo y tratando a diarios 60.000 toneladas, ¿ya? Lo cual ya es una cantidad bastante importante, difícil de representarse posiblemente, pero imagínense que, pues, o sea, estamos acumulando desechos que nuevamente al final de la vida y de la mina implicará pues un volumen que será parecido al de 3 veces del lago San Pablo. Entonces, estamos con realmente cifras importantes. Hay que señalar que si es que se entra en explotación el yacimiento Mirador Norte, como es la intención de la minera, entonces aquellas cifras que están aquí presentados y que son las que corresponden a la realidad actual, pues serán muy probablemente al menos duplicados. Pero bueno, se está esperando que posiblemente se ponga en marcha la explotación de ese segundo yacimiento que está en el sitio. En este momento, Mirador, pues esas son las cifras que corresponden a pues sus características técnicas. El consumo de electricidad, pues promedio y aproximativo, que corresponde a pues esa extracción, porque hay que extraer y luego hay que machacar toda esa roca, esas 60.000 toneladas, hay que machacarlas, hay que convertir esa roca en polvos que luego serán pues tratados químicamente. Entonces, esa conversión de rocas en polvo implica pues un consumo eléctrico muy importante, muy significativo que corresponde a una potencia aproximativa de 90 megavatios. Y fíjense que eso es más o menos el 3% del consumo nacional. Y si es que contamos solo el consumo residencial, no incluyendo el consumo industrial, pero estamos alcanzando cifras muy importantes, muy significativas. Es decir, la para mina que los Mirador, compañeros puedan solamente la tener, mina Mirador corresponde al consumo residencial de 1.800.000 ecuatorianos. para que tener como referencia la barcaza que finalmente instalaron en el puerto de Guayaquil es de 100, o sea, son 105 megavatios que están produciendo menos que eso, ¿no? Es decir, que prácticamente podría ser que la barcaza de Guayaquil básicamente alimenta la operación de la mina del Mirador, ¿no? Bueno, es una muy buena comparación, es una coincidencia muy interesante, vamos a decirlo así, ¿no? Pero en efecto, y obviamente lo que hay que recordar es que para esos tipos de emprendimientos industriales es imperativo que funcionen las máquinas de manera permanente. Si es que se llega a parar las máquinas, eso implica pues una paralización que puede durar durante días, porque no es que se tratan de, digamos, aparatos electrodomésticos que podemos apagar y prender como queremos. Hay una serie de características técnicas que implican que aquellas máquinas tengan que funcionar 24 días, 365, 24 horas, 365 No, no días. son plug and play. Oye, No son plug and play, exactamente, no se son plug supone and que play. en los contratos con estas mineras había la obligación de que las mineras debían instalar su propia generación eléctrica. ¿Qué hay de eso? ¿Qué conoces?
Sí, en caso del proyecto Mirador, pues no te podría confirmar que eso era parte de los compromisos dentro del contrato, pero en efecto se había contemplado esa posibilidad de construir una represa hidroeléctrica que se llamaba Hidrocruz sobre un río que se encuentra en un valle muy cercano a la cuenca del río Kimi. Y pues la empresa abandonó esa posibilidad de construir la represa. Ahora, el tema es que no es tan fácil, ¿no? Porque obviamente lo que sucede con la construcción de cualquier emprendimiento hidroeléctrico es que se le conecta a la red nacional. Porque el problema es que, bueno, ahí hay toda la cuestión de la gestión del embalse, de su capacidad y la producción de la energía. Entonces, a menudo con la generación eléctrica, con la gestión hidroeléctrica, hay una posibilidad de, digamos, almacenar y liberar un poco de manera paulatina, pero es igual, eso es limitado. Entonces, en todo caso, la generación de electricidad en general implica un consumo más o menos inmediato de la electricidad. Y claro, la empresa consume una cantidad constante. Una represa hidroeléctrica no es que provee de forma constante de una energía. Esa puede variar según el grado de llenamiento del embalse, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión unos problemas técnicos que son directamente vinculados con la posibilidad de estas empresas mineras de contar con su fuente de generación particular. Pueden tener fuentes de generación que vayan a completar en caso de que haya problemas, pues su consumo eléctrico, pero que tengan como única fuente eléctrica sus propias fuentes de generación, en particular en el caso de estos proyectos muy altamente consumidores, creo que es muy difícil. Pero en todo caso, en efecto, ha sido abandonado en el caso de Mirador y en esta empresa minera pues consume desde la red nacional pues la electricidad, misma electricidad que corresponde, como he dicho, pues a o sea, 3,2% del consumo nacional y 1.800.000 pues ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Y otro problema que tenemos con estas empresas mineras es que pagan una tarifa que es muy por debajo, por supuesto, de la tarifa doméstica, pero también de otras tarifas industriales, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer es como cálculo, es de alguna manera el subsidio que se está proveyendo a aquellas empresas al cobrarles una tarifa preferencial, ¿ya? Y entonces hay unos subsidios de los cuales el Estado ecuatoriano podría aprovechar si cobraría una tarifa mucho más, si quieren, que es mucho más adecuada incluso si se compara con las tarifas que se practican en otros países. ¿Ya? Entonces, en este momento son 6 centavos por kilovatio horas lo que se cobra a las mineras y en otros países como Colombia, por ejemplo, estamos por encima de 10 centavos, incluso en Chile por encima de 20 centavos el kilovatio hora. Bueno, y ¿Ya? hay que Entonces, acordarse que cuando por la incompetencia del gobierno tuvimos los apagones y hubo que comprar a la empresa privada colombiana, se pagó 60 hasta 65 centavos por kilovatio hora. bueno, es muy buen dato. Entonces, ustedes ven aquí cómo existe un problema con finalmente los insumos que representan pues aquellos emprendimientos mineros en términos de energía eléctrica. Y aquí estamos hablando tan solo de un proyecto, el proyecto Mirador, pero estos proyectos a muy grande escala, como es el caso de Mirador, pues vamos a tener, si es que se sigue la senda actual, varios de estos, ¿ya? No solamente uno. Entonces, tendríamos muy pronto un gran problema en términos pues, de capacidad de generación de energía eléctrica del país y pues una suerte de arbitraje que habría que hacer entre
abastecer a la población o abastecer a la población y todas otras aquellas actividades económicas, por una parte, o abastecer al sector minero. Entonces, eso es un problema que se debería desde ya pensar de manera anticipada. En todo caso, si es que el Estado ecuatoriano cobraría una tarifa que es equivalente a la tarifa doméstica a las empresas mineras, pues cobraría, en el caso de tan solo una mina, la de Mirador, pues cobraría 32 millones de dólares por año adicionales a lo que le cobra. Entonces ya son, digamos, montos consecuentes, significativos, los que se pierden a practicar aquellas tarifas preferenciales de electricidad. Otra forma de ver esto, solamente pongo como referencia, es que más o menos en el mercado ahorita se calcula $1 millón por cada megavatio de instalación. Es decir, que estaríamos hablando de que cada año se podrían instalar 32 megavatios adicionales de generación eléctrica solo si se cobrara la tarifa normal que pagamos todos los ecuatorianos en nuestros hogares sin el subsidio al que estás haciendo referencia. Bueno, es interesante, no conocía de este dato, pero bueno, da una referencia bastante interesante. Sí, 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 fueron 32. Ahora, lo grave de esta cuestión es que una vez firmado el contrato, cualquier alteración en las condiciones del contrato, si es que estaba incluida este subsidio, podría ser llevado a un tribunal de arbitraje internacional y nos sacan un ojo de la cara, ¿no? Muy probablemente, muy probablemente. Pero en todo caso, estos tipos de subsidios escondidos son los que precisamente creo que es importante Claro, tomar en cuenta claro. a la hora de evaluar pues, la relevancia y la pertinencia de implementar una actividad como la minería a gran escala en el país y a comparar pues, con los costos sociales y ambientales que están asociados pues, a la minería. Para seguir un poco con los insumos y pues la producción de desechos asociados a las pues grandes minas que ya sea están instaladas o posiblemente estarían instaladas en el futuro, si se toma en cuenta pues los 10 megaproyectos mineros más importantes del país, que son Cascabel, Yorimagua, La Plata, Curipamba, Río Blanco, Loma Larga, Cangrejos, Pananza, San Carlos, Mirador y Fruta del Norte. Nuevamente, de estos 10, tan solo estos dos, Mirador y Fruta del Norte, están en la fase de explotación hasta la fecha, pero en los años que vienen, pues obviamente es la intención del gobierno y pues de impulsar aquellos proyectos y de transformarlos en proyectos de extracción, pues lo que tendríamos si se saca el saldo pues de cómo pesaría, si quieren, en términos de flujos y de insumos tanto de desechos como de insumos que son el agua y la electricidad para el sector minero, y si se comparan aquellos flujos e insumos a pues los del país entero, llegamos a estas cifras. Entonces, si miramos la producción de desechos y comparamos aquella producción de desechos de estos 10 proyectos mineros, ya que están los más avanzados, no estamos hablando de los 30, ¿no? que he evocado anteriormente, sino tan solo los 10 más avanzados, pues estos 10 proyectos mineros implicaría una multiplicación por 25 de la producción de desechos de todo el país. ¿Ok? Entonces, estos proyectos mineros implicarían pues un aumento de la producción de desechos muy significativa para el país. En cuanto al consumo de agua, estos 10 proyectos mineros implicarían un aumento del 6% del consumo de agua de todo el país. Lo mismo para el consumo de electricidad. Se correspondería la puesta en marcha de estos 10 megaproyectos a un aumento del consumo de electricidad del 12% para todo el país. Y en años picos, que son los años aquí entre paréntesis, porque esos son valores promedios, ¿ok? En años picos en los cuales vamos a tener pues una coincidencia de la mayoría de estos megaproyectos en actividad, podríamos alcanzar cifras incluso mayores, ¿ya? Pero esos son cifras promedios. Y tendríamos de manera un poco menos significativas un aumento del 2% de las emisiones de dióxido de carbono asociados
a estos 10 megaproyectos. Entonces, de términos de, como se le llama a veces, el metabolismo social del país, pues la puesta en marcha de la megaminería implicaría una transformación significativa del metabolismo social del país en su conjunto. Es muy, muy fuerte, ¿no? La exigencia. Y sobre todo en el campo eléctrico se está planteando ahí un desafío con doble filo, digamos, porque es claro que el gobierno nacional, los últimos gobiernos han hecho todo lo posible por descuidar el sector para poder privatizarlo. Entonces, con una exigencia del 28% para el 2033, dado el tiempo de construcción de las presas hidroeléctricas que harían falta, de hecho ya estaría planteando ahí un déficit verdaderamente muy agudo, ¿no? Ya no solamente estacional. En efecto, y en efecto, como bien tú planteas, bueno, primero, la construcción de las hidroeléctricas que ahora están abasteciendo a aquellas minas en actividad, pues supusieron un endeudamiento considerable del Estado ecuatoriano. Y además, lo que se tiene que decir es que aquellas infraestructuras energéticas van a ser necesarias para abastecer aquellos megaproyectos mineros, a su vez van a implicar un conjunto de consecuencias ambientales y sociales a veces muy problemáticas, como es el caso de las hidroeléctricas, por más energía renovable que se la califiquen. Entonces, todos estos problemas se están avisorando con pues, la implementación y la generación de la generalización de la megaminería para todo el país. Bueno, quiero mencionar y para tal vez, digamos, dar paso a una última reflexión a una serie de consideraciones acerca de finalmente qué tan rentable es para el Ecuador meterse a ese negocio de la megaminería, qué tan rentable es para el Ecuador convertirse en un país megaminero de exportación de materia bruta, ¿no? De minerales no transformados. Y aquí hay que mencionar lo que pues ha sucedido en numerosas ocasiones en los últimos años en varias partes del mundo, en particular en el caso de Brasil, donde pues ocurrieron dos grandes accidentes muy importantes que fueron roturas de estos diques de relaves que hemos mencionado anteriormente y que condujeron a catástrofes tanto ambientales como ecológicas de gran magnitud, con cientos, decenas, incluso cientos de muertos y, por supuesto, territorios devastados, actividades económicas imposibilitadas. Estos accidentes, dicho de paso, no solamente ocurren en países, entre comillas, del sur geopolíticos, sino que también ocurren en aquellos países que a veces son pues señalados como ejemplos de minería llamada responsables, como puede ser Canadá. Entonces, estos accidentes son realmente partes intrínseca de la realidad megaminera. Y en el caso de San Marco, que es un gran accidente que ocurrió en Brasil, fíjate que hace algunos meses, ya ahora casi un año, las empresas que estaban a cargo de este proyecto, que estaban a cargo de aquella represa, que se rompió y pues dio lugar a esa gran catástrofe que incluso contaminó el río 12 sobre varios cientos de kilómetros, la contaminación incluso llegando hasta el océano Atlántico, pues el Estado brasileño siguió juicio a las empresas BHP y Vale, que son dos grandes empresas mineras muy conocidas, dos major, y aquellas empresas, después de negociaciones, aceptaron, aceptaron compensar al Estado brasileño por un total de 30 mil millones de dólares. Entonces, aquí tenemos digamos, una manifestación de que los costos sociales, ambientales, en este caso costos asociados a estos grandes accidentes, pues pueden representar cantidades muy importantes. 30.000 millones de dólares. Estamos cerca del presupuesto general del Estado ecuatoriano, imagínense. Sí, ¿Ya? sería más Y o eso menos es lo que sería un cuarto del Producto Interno Bruto del Ecuador para que tengan ustedes como referencia. exactamente, la cuarta parte del Producto Interno Bruto.
¿ya? Entonces, estamos aquí con, digamos, costos que por más que estemos hablando de ganancias millonarias, como es el caso de la minería, estamos hablando de miles de millones de dólares de ganancias posibles en el futuro, pues en el caso de que ocurra un accidente, un gran accidente, pues aquellos miles de millones de dólares de ganancia o de ingresos para el Estado por conceptos de impuestos o de regalías podrían ser, por así decirlo, borrados por tan solo un accidente. Hay que señalar que en el caso de San Marco en Brasil, pues bueno, perdón, son los volúmenes liberados, pero la represa era una presa con capacidad de 56 millones de metros cúbicos. Ya, 56 millones de metros cúbicos es la capacidad de la más pequeña de las relaveras del proyecto Mirador. Recordando que la capacidad el dique de Colas o la relavera más grande es de 447 millones de metros cúbicos. ¿Ya? Es decir, 8 veces más más por o lo menos menos. eso, más o menos. Entonces, estaríamos posiblemente, si es que pues tenemos un accidente de esta índole, en el caso del proyecto Mirador o de cualquier otro proyecto de esta magnitud que se quiera implementar en el Ecuador, no con 30.000 millones de dólares, sino mucho más. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, digamos, una fuente de preocupación acerca de finalmente, qué tanto vale la pena convertir al Ecuador en un país megaminero si es que, pues, de manera permanente para las próximas décadas existe aquel riesgo de sufrir, pues, uno de estos tipos de accidentes, porque obviamente estadísticamente, mientras más replicamos y producimos estos botaderos y les multiplicamos a lo largo y ancho de las cordilleras, pues más multiplicamos el riesgo de que ocurra un accidente de esta índole. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto pesan pues los ingresos que se están avisorando frente a lo que podría costar uno de estos accidentes? Bueno, es una de las preguntas que yo me planteé al intentar pues de algún modo sopesar los beneficios y los costos de la megaminería para el país, intentando tomar en cuenta, lo cual muy raramente se hacen en análisis convencionales, una serie de costos, gastos y pérdidas para el Estado ecuatoriano que podrían estar asociados a pues, la actividad minera en particular, pero no entre otras cosas, pero estos gastos y pérdidas que podrían ser vinculados a accidentes vinculados a la rotura de los diques de relaves, pero también otros gastos vinculados a simplemente todo lo que tiene que ver con la gestión después del cierre de las minas, así sea que todo pase bien y que no haya accidentes. También, pues, lo que pierde el Estado a causa de la evasión fiscal, lo que pierde el Estado por practicar tarifas preferenciales en cuanto a la luz o incluso el agua. Pues la pérdida de los servicios ecosistémicos, la destrucción de los ecosistemas y así sucesivamente. Es decir, una serie de pérdidas que están aquí pues consignadas en esa columna de derecha y que finalmente raramente se toman en cuenta. Entonces, uno de mis ejercicios en mis investigaciones ha consistido en intentar hacer una suerte de análisis prospectivo que ponga en balance entre aquellos beneficios y aquellos costos, bueno, beneficios que son los que de manera convencional se toma en cuenta, todos los impuestos que se supone las empresas tienen que pagar, pues, y las regalías, incluido incluso, pues, los beneficios asociados a los empleos que se crean. Y bueno, digamos, voy a pasar eso. Lo que se tiene que decir es que a lo que se espera, ¿no? Es que podemos caracterizar una suerte de flujo de beneficios que estaría en lo que está aquí en azul a lo largo de los años y comparado con un flujo de costos, ¿ok? Uno de los problemas es que el flujo de beneficio se encuentra pues concentrado en la fase de explotación, mientras que los costos posiblemente se manifiestan pues en un lapso de tiempo mucho más, digamos, largo
que aquel momento de efectivamente el beneficio, lo cual implica un problema en términos de solidaridad intergeneracional, un término de qué estamos legando a las generaciones futuras en cuanto costo que van a tener que pagar por el beneficio sacado en algunas décadas de explotación. En el caso del Ecuador, pues he intentado pues producir unas estimaciones así, digamos, incluso, bueno, parciales, porque no los costos que he señalado anteriormente, pues son solo una muestra de los costos que se tendría que tomar en cuenta. Pues lo que se puede decir es que si es que se toma en cuenta un periodo más largo que va mucho más allá del periodo mismo de explotación, estaríamos con mucho más costos que de beneficios, ¿ya? Esto hace La referencia a los dos proyectos, a los 10 proyectos A más los 10 adelantados o a los proyectos, 30. a Hay a los los 10 10. proyectos, porque si bien hay 30 megaproyectos ahora en vigencia en el país, hay muchos proyectos para los cuales todavía no se sabe cuál va a ser pues, la magnitud de estos proyectos, cuáles van a ser las técnicas de extracción, ¿ya? Cuáles van a ser las cantidades extraídas y pues producidas a diarios y así sucesivamente. Entonces, no se puede cuantificar mucho los costos de aquellos proyectos. Entonces, por eso es que me concentré en los proyectos para los cuales contamos con suficientemente datos técnicos para producir ese tipo de evaluaciones. Y pues la conclusión es que, bueno, es un gráfico un poquito, digamos, complicado, pero para decirlo así de manera simple, lo que he hecho es una gran cantidad de simulaciones variando los escenarios, ¿ya? Desde lo más optimista hasta lo más pesimista, y generando muchos escenarios posibles, intentando ver qué en promedio saldría pues de esta comparación entre costos y beneficios. Lo que se ve aquí es la ratio entre costo y beneficio, ¿ok? La ratio entre costo y beneficio. Entonces, cuando la ratio entre costo-beneficio es, pues, menor a uno, estamos bien, entre comillas. Quiere decir que sacamos más beneficios que tenemos como costos. Si es que el valor de la ratio entre costo y beneficio es mayor a uno, eso quiere decir que hay más costos que beneficios, ¿ya? Entonces, en esa sumatoria de escenarios que he corrido en mis simulaciones, lo que podemos ver es que los valores más probables, pues están por allá. Los valores más probables es más o menos 1,4. Es decir, que lo más probable para el Ecuador es que pues tengamos que los costos asociados a la megaminería pues sean, digamos, 40% superior a los beneficios. Si es que miramos pues un periodo de tiempo suficientemente largo, es decir, más o menos un siglo, como he considerado acá. Es decir, Ahora, si es que esto ubica solamente montos en general, pero no ubica la distribución de esos costos y de esos beneficios, porque puede ser que los beneficios se los vaya llevando a la transnacional y los costos le tocan al Ecuador. Entonces, inclusive si la relación costo-beneficio es favorable, el que se llevó los beneficios fueron otros, ¿no? Y los que pagan no, son los otros. en este caso estoy hablando de los beneficios para el Estado ecuatoriano. Es Ah, decir, ya. todo va bien. Si todo va bien, lo que recibiría el Estado ecuatoriano por concepto de impuestos, regalías y también pues aquellos beneficios que se saca de los empleos creados. ¿Ok? Entonces, esos son los beneficios que constan acá. ¿Ya? Ahora, luego se puede hablar, en efecto, de la ratio entre, desde la riqueza extraída, cuál es la ratio que cae en las manos de las empresas transnacionales y cuál es la ratio que cae en manos de las empresas, de los estados. Eso es otro problema, en efecto. Pero aquí lo que estoy comparando es, pues, los ingresos que se están avisorando para el país en términos de, claro, de ingresos que son los comunes, que vienen de simplemente los impuestos que pagan las empresas mineras, y les estoy comparando a esa serie de costos que he evaluado
costos sociales y ambientales que he evaluado y que se van a desplegar y manifestar sobre un lapso de tiempo que va a rebasar el mero periodo de explotación, ¿no? Entonces, si se compara pues estos beneficios, estos costos, miramos que lo más probable es que pues los costos superen a los beneficios del 40%. Y pues también hay que decir que el 90% de los casos, de los escenarios que he podido correr, que es un gran número de simulaciones, como ustedes ven, son 22.000, más de 22.000 simulaciones. En 90% de los casos tenemos más costos que beneficios. Es decir, si es que la minería fuese una enfermedad, pues tendríamos tan solo el 10% de curarnos de ella y el 90% pues, de estar mal, Bueno, de la sufrir de esta patología. la pregunta obvia es, y una vez que ya, supongamos que haya la posibilidad, que se diera las condiciones políticas para reflexionar sobre este tema en términos reales, en términos efectivos, ¿qué política sugerirías tú con las empresas ya instaladas? Bueno, con las empresas ya instaladas, es lo que, muy buena pregunta, lo que eso me lleva tal vez a la última diapositiva que quería compartir. Mira, eso es otra forma de ver a esos resultados que acabo de presentar, que tal vez es un poco más inteligible. Me he preguntado cómo cambiaría el costo de extracción de cobre si es que tomaríamos en cuenta todos aquellos costos sociales y ambientales que quedan, pues, hasta la fecha invisibilizados. Y el resultado es lo siguiente. Bueno, eso es el costo de extracción promedio a nivel global de una libra de cobre. Entonces, en promedio, las empresas transnacionales, por su mayoría, que extraen cobre, les cuesta 2,2 dólares por libra de cobre extraída. No he tenido acceso, lastimosamente, a efectivamente lo que le cuesta a las empresas chinas en el caso del Ecuador. Posiblemente es un poco más, posiblemente un poco menos, pero eso es el orden de magnitud de lo que cuesta a una empresa minera, pues el extraer una libra de cobre. Y esos 2,2 dólares por libra de cobre extraída les comparo a pues una serie de costos que deberían ser tomados en cuenta, pero que no lo son, ¿ya? Y que corresponden al riesgo de accidente que hemos evocado anteriormente, pues a la pérdida de los ecosistemas, a la evasión fiscal y una sumatoria de otros costos que pues he evocado anteriormente en la tabla que les enseñé. Entonces, si se suman a todos estos costos, llegamos a 1,8 dólares por libras de cobre. ¿Ya? Es decir, si es que las empresas tuviesen que integrar en sus costos de extracción, pues todos aquellos costos que hasta la fecha están de algún modo delegando a las comunidades, al ambiente, a los estados, a las poblaciones, pues tendrían que duplicar, más o menos, un poco menos que duplicar el precio del cobre. ¿Ya? Entonces, de algún modo, estamos pagando la mitad de lo que vale el cobre. ¿Ok? Porque la Bueno, otra mitad son costos sociales y ambientales que no están integrados en el precio del cobre, pero cuyo valor los pues se traduce economistas en llamamos costos para eso los países en donde se extrae. externalidades negativas, ¿no? Sí, sí, Bueno, así llaman los economistas neoclásicos. Yo sí, prefiero hablar de costos socioambientales así que es. de externalidades. Pero si quieres hablar de esta manera, de algún modo, sí, son externalidades que no son tomadas en el precio que se maneja en los mercados, pero que si se tomarían en cuenta, implicarían que el precio del cobre, pues más o menos, tendría o un poco menos que duplicarse. Bueno, según mis cálculos, ¿no? Que son Ese nuevamente dato de estimaciones. evasión fiscal, ¿cómo lo sacaste? La evasión fiscal, bueno, cada uno de estos costos he tenido que, digamos, elaborar unos métodos específicos para poder evaluarlos. En este caso, me
me base en evaluaciones que han sido producidas por académicos y ONGs, no en el caso de América Latina porque no hay muchas estimaciones, pero en el caso de África hay ciertas estimaciones de lo que ha sido la evasión fiscal de empresas del sector minero en cuanto al no pago de de todo lo que tiene que pagar, ¿no? Impuesto a la renta, impuesto regalías, etcétera, ¿no? IVA. Y bueno, por eso es que, digamos, se puede decir que según las situaciones, las empresas pagan entre el 40% de lo que tienen que pagar y el 95%. Eso es más o menos, digamos, el rango que se puede sacar de esa literatura. Pero también tengo que señalar, en ciertos países, como es el caso de Canadá, se ha evidenciado que ciertas empresas durante años no han pagado ninguna regalías, pero ninguna, cero regalías, ¿no? Entonces, ¿Sabes existen, para el caso del Ecuador si es que se ha cobrado regalías o no? no sé, se supone que sí, se supone que sí, se supone que sí se ha cobrado regalías, ¿ya? Ahora, habrá que ver lo que es lo que ha sido declarado versus lo que efectivamente ha sido pues pagado. Porque eso es el tema, es que lo que consta también en en la hoja contable tal vez puede ser diferente que de lo que efectivamente se pagó, lo cual ha sido demostrado, por ejemplo, por pues, trabajos de los verificadores generales, pues los contadores generales, ¿no? En el caso de provincias de Canadá, en donde se ha mostrado que hubieron una sumatoria de fraudes al pago pues de regalías o impuestos por parte de empresas mineras al propio Estado canadiense o sus provincias. Y que a pesar de que se había declarado que sí se había pagado, pues al final no se había pagado nada, ¿no? Después de, obviamente, auditorías a profundidad, pues de lo que efectivamente se había pagado. En todo caso, es muy difícil acceder, obviamente, a esa estimación, pero en base a lo que existe de evaluaciones, se puede de algún modo diseñar unos escenarios entre el más pesimista y el más optimista. Como te digo, pues entre el 40%, incluso se puede decir entre el 40% y el 100% en el mejor de los casos. ¿Ya? Pero hay todo un abanico de escenarios posibles y se sabe que las empresas del sector extractivo son campeonas en pues recurrir a aquellos canales que ofrecen pues las jurisdicciones como son los paraísos fiscales para evadir pues sus responsabilidades en términos de pago de impuesto en los países en donde pues están instalados sus actividades. Bueno, Entonces, William, bueno, hemos tenido un recorrido muy, muy intenso y lleno de informaciones y reflexiones alarmantes, sobre todo de las situaciones en otros países, ¿no? Es decir, las experiencias han sido muy penosas. No sé si quisieras redondear un poco la cuestión para ir cerrando esta sesión. Yo creo que valdría la pena, estoy a tus órdenes para cualquier otro momento que quisieras profundizar, sobre todo con más información del Ecuador. Me parece que en eso estamos en déficit, ¿no? Es decir, hay una efectivamente. cantidad de evidencia palpable que sería muy importante llamar la atención de la opinión pública respecto a lo que está pasando y que lastimosamente no se ha puesto a la luz. Cuéntanos entonces, o más bien dicho, nos es unas reflexiones finales para ir cerrando esta sesión. Muchas gracias, William. Sí, bueno, gracias nuevamente por la invitación y por haberme dado la posibilidad de elaborar un poco más a profundidad, lo cual no son muy digamos, numerosos los espacios en los cuales podemos llegar ese nivel de detalle. Así que, bueno, gracias por ese canal y ese espacio que tú estás proporcionando. Y bueno, o sea, sí, solamente mencionar que a la luz de lo que hemos contado ahora, pero que de manera general, pues se puede constatar acerca de las consecuencias que tiene, tanto en términos políticos, sociales, ambientales, como de salud pública, la minería, la megaminería, pues se debería implementar un debate a profundidad, pues acerca de la pertinencia de transformar el país en ese país de megaminería, de minería a gran escala que se está visorando, sobre todo acerca de tomando en cuenta las consecuencias
que podría implicar no solamente para hoy, no solamente para mañana, ni para pasado mañana, sino para las generaciones y generaciones que vienen, qué legado pues se va a dejar para las generaciones ecuatorianas futuras a cambio de tal vez unas pocas migajas que se podrían recopilar en tan solo las décadas que vienen. Entonces, frente a la urgencia que pues no deja de existir, de suplir con una serie de necesidades que tiene el país, pues, ¿cuáles son los caminos que podríamos, alternativos que podríamos pensar frente a lo que implica pues la transformación de los territorios megamineros? Y lo que diría como conclusión es que muy probablemente el Ecuador tiene mucho más que ofrecer que esa destrucción a gran escala que implica la megaminería, dada la riqueza cultural, pues ecosistémica, pues de biodiversidad y todo lo demás que tiene pues el país. Muy claro, William. Muchísimas gracias. Y de nuevo, estamos modestamente con esta ventanita a las órdenes, ¿no? Seguimos conversando. Hasta la próxima. Pues muchas gracias nuevamente, Pedro. Hasta luego.